Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Al final de este programa, no olviden ustedes que lo pueden encontrar completo o algunos apartes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el periodista y analista catalán Xavier Vilà. Bienvenido como siempre. Muchas gracias. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida también. Gracias. José López Zamorano, corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido a esta casa. Gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa. Bienvenida igualmente. Gracias. Primer asunto de este programa, de esta época de fin de año y comienzos del próximo, tiene que ver con las películas del 2015. La revista Time hace una gran selección de las 10 más importantes, en Estados Unidos por supuesto, y dentro de estas 10, para hablar de las 5 mejores, la número 5 es Iris, la 4 es Clouds of Sils Maria, la 3 es I'll See You in My Dreams, Te veré en mis sueños, la 2 es Phoenix, y la número 1 es la película Spotlight, una película que cuenta, y además está basada en la realidad, se ciña a la realidad, la forma como a principios de la década de los 2000, el diario The Boston Globe destapó los escándalos de la arquidiócesis de Boston por los abusos de miembros de esa arquidiócesis, abusos contra menores de edad. Marty Baron era el director del diario The Boston Globe en aquel entonces, hoy lo es del diario The Washington Post, y además ha estado en esta mesa hablando de Spotlight. Para usted, ¿cuál fue la película del año? Aunque le tengo un último dato. En el fin de semana previo a la Navidad de 2015, la película Star Wars recaudó 238 millones de dólares, está pulverizando todos los récords. ¿Por qué le empieza a gustar esto? Porque Star Wars ha vuelto a los orígenes, es una maravilla, la trilogía original se ha recuperado después del desastre de la segunda trilogía, primera parte, donde Anakin es un niño y eso fue un desastre, y me duele decir que hemos necesitado que la Disney compre a George Lucas, su productora, por 4.000 millones de dólares para volver a los inicios, gracias al director JJ Abrams, que es más fan que yo de Star Wars, que ya es decir, y ha decidido que teníamos que recuperar a personajes fundamentales como Han Solo, Chewbacca, la princesa Leia, Luke Skywalker. Spoilers, para los que no le hemos he dicho dicho ningún todo. Spoiler, solo salen, Por favor. pero hay un... ni mucho menos. Por lo tanto, Star Wars es imprescindible, y por lo tanto, como es imprescindible, la Academia no le va a dar ningún premio, porque la Academia es miope a la realidad y prefiere, especialmente en los últimos años ha demostrado, premiar lo que antiguamente, cuando yo era niño, se llamaba cine de arte y ensayo, que es aquello tan interesante que a mí me gusta mucho, pero que realmente nadie va a ver esas películas. Recuerdo el año pasado como el realizador mexicano Alejandro González de Iñárritu triunfó con Birdman, una película que a la mayoría de gente que vive en Washington se quedó estupefacta del tema. Por cierto, Iñárritu vuelve este año con otra, que es The Revenant, que se estrena en estos días de primeros de enero, y que es una cinta consagrada a que finalmente le den un Oscar a DiCaprio, que no tiene ninguno, y esto es algo que la élite de Hollywood no puede entender y que necesita remediar. Entonces, ha hablado usted de Spotlight, película maravillosa, por lo tanto, Hollywood tampoco va a hacerle caso en absoluto. ¿Y qué más le digo? Pues que podemos también fijarnos en las nominaciones de los Globos de Oro, que son los premios que da la crítica extranjera afincada en Hollywood, que algunos dicen que son un termómetro para los Oscar, mentira, pero que sí que valen para consagrar productos interesantes, como una película que hay que ver, que se llama Carol, donde protagonizan Cate Blanchett y Rooney Mara, una pareja de lesbianas en el Nueva York de los 50, con lo que eso supone. Que este país, Estados Unidos, tan progresista en términos sociales, nos dicen, uno se da cuenta de que no lo es tanto en realidad. Dori Toribio, películas 2015. Yo, mirando esta lista de la revista Time, de las 10 que hay, 9 no las conozco y posiblemente 5 ni siquiera había oído de ellas, que es algo que me pasa mucho cuando los críticos se ponen realmente a hablar en profundidad del cine, y como seguramente le pasará a muchos de nuestros espectadores que de verdad sean cinéfilos. A mí me gusta mucho el cine, pero a veces me pasa que estas listas de tanta altura, yo no sé ni qué películas son estas de 2015, sí Spotlight, que sería la única que he visto, que me parece una de las grandes películas de este año. Así que esta vez yo estoy más en sintonía con las nominaciones de los Globos de Oro para 2016, que se entregan
en febrero, que las películas más nominadas es por un lado Spotlight, que en esta coincidiremos que es una gran película, por otro lado está Carol, que todavía no la he visto, pero que también la crítica parece que coincide, que es imprescindible y que hay que verla, y The Big Short, que han traducido en España como La Gran Apuesta, no sé si en toda Latinoamérica también, que dicen que por primera vez hay una película de Wall Street que consigue explicar realmente cuál fue la trama de toda la estafa piramidal de la gran crisis financiera de hace unos años, que está realmente muy bien explicada y además con muy buenos actores, protagonizada por Christian Bale, por Stephen Carell, por Ryan Gosling. Dicen que es una muy buena película, ha reunido bastantes nominaciones. Yo no estoy de acuerdo, para variar, con la teoría de que los Oscars nunca premian a las grandes películas. Creo que en algunas ocasiones tiene toda la razón, quizá Birdman sea una de las películas más raras que ha premiado la Academia en los últimos años, pero hay otras grandes películas que se han premiado otros años y que a mí me han gustado mucho, como El discurso del rey, de King's Speech, con Colin Firth. Qué horror de película, por Dios, qué horror de película. Yo sabía que no íbamos a estar de acuerdo. O The Artist, El artista, hace 3 años, que también fue la mejor película y a mí me pareció el también mejor, muy El buena perro. película. By the way. En cualquier caso, hay otra película más, que es la película favorita del presidente Obama en pasado año, porque la vio en 2015, que es The Martian, El Marciano, o Viaje a Marte. En cada país se ha traducido de una manera, con Matt Damon, que es esta exploración a Marte de la NASA, y la película favorita de la primera dama Michelle Obama, que es Inside Out, traducida en cada país de una manera, pero que a mí también sería una de las películas favoritas de este año, porque de verdad te hace pensar muchas cosas que hemos dado por hechas sobre la neurología humana, y que verla en dibujitos con Pixar es estupendo. López Zamora. Bueno, no hay que olvidar que la traducción al inglés del cine es show business, ¿no? O sea, los premios tienen la lógica de justamente que Club de Prensa y otros programas estemos discutiendo sobre si fueron buenas elecciones, buenos nominados, sobre si ganaron, porque la idea es generar voz, generar charlas y generar todo tipo de publicidad, ¿no? Ahora, en descargo de quienes no hemos visto esas películas, y ahí me sumo completamente 100% con el comentario de Dori, de que yo no he visto la mayoría de las que están ahí nombradas, con la excepción de, me parece que de Ex Machina y de The Man from U.N.C.L.E., Sí. que 2 de 10, no está mal. 2 de 10 no está mal. Hay que aclarar, por ejemplo, que quienes cubren, por ejemplo, como nuestro corresponsal en Los Ángeles, los Globos de Oro, que son los premiados, las premiaciones de la prensa extranjera en Los Ángeles, en Hollywood, tienen que ver en promedio 365 películas al año para poder ser considerados, siquiera para poder cubrir la ceremonia. Entonces, el compromiso de tiempo que representa ser un crítico y ser un observador, lo cual me parece muy bien y muy riguroso, porque simplemente no se trata de que pongas cualquier película que se te ocurrió, requiere de una entrega casi total, ¿no? Entonces, lo entiendo de esa manera. Ahora, a mí me llama mucho la atención que esté Ex Machina, porque sí me pareció, de las pocas películas memorables de este año, creo que Ex Machina recoge y te inspira a una película de tal sensualidad que te hace pensar sobre los temas éticos de la inteligencia artificial, ¿no? Los temas éticos de la evolución de la tecnología, de cómo los seres humanos están deliberadamente siendo suplantados por las máquinas, y va a llegar un momento en que esa fina línea entre la inteligencia artificial y la humana se pierda, con lo que implica en términos del debate político nacional, ¿no?, sobre ese uso de las tecnologías, y es de lo más actual posible. La manera en que lo tradujeron en imágenes, en una trama, en una narrativa que es realmente evocadora, ¿no? No solo de la humanidad, sino del el futuro de la humanidad, me encanta. Yo creo que es una película que se merece eso. Coincido con Javi, debo de decir que el día que hay una maestría sobre Star Wars, Javi no solo va a ganarla sin tener que ir a clase, sino probablemente va a ser el maestro de ella y me voy a sumar a su curso. El decano. No Yoda, espero, no maestro Yoda. Porque realmente yo creo que no es una película, es un fenómeno cultural. Sí, Yo fui a ver con mis hijos la película este fin de semana, y realmente cuando tienes que estar en ese lugar para entender lo que es Star Wars. Había una fila de 2 cuadras, 1 hora antes de la película. Cada vez que apareció un personaje le aplaudían los jóvenes, los niños en la pantalla, ¿no? Cuando terminó la película, como en los cines de pueblo, yo pensé que eso solo ocurría en Pahuatlán, Puebla. No, le aplaudieron a los héroes que ganaron, por fortuna. Entonces, yo creo que es todo un fenómeno cultural y vale la pena ver la cinematografía también desde ese punto de vista. Pero aquí se aplaude mucho en el cine, ¿no? En Estados Unidos. A mí me pasó con Argo, que cuando termina la película la sala rompe en ovación. Cuando es un final feliz. Con Spotlight, yo fui a ver Spotlight y la gente aplaude, y además yo creo que no solamente aplaude por las denuncias de prensa contra la arquidiócesis de Boston, sino que uno sospecha que hay muchas víctimas. Muchos de los espectadores han sido víctimas de abusos por parte de miembros de la iglesia, porque se les nota en la cara. Moniñas. 2 películas destacables, una está en las listas y la otra no.
definitivamente Spotlight. A mí me encantan las películas que tienen dos tramas paralelas. En el caso de Spotlight, una es la vida dentro de una redacción de un periódico en medio de una investigación, sin ningún tipo de glamour, sin ningún tipo de glorificación. Es el día a día de unos periodistas tratando de buscar la verdad. Y por otro lado, el trasfondo enorme y global del escándalo de pederastia de la Iglesia Católica, que se ve desde una perspectiva muy íntima, una película que definitivamente vale la pena ver. Es posible que gane otro Oscar Michael Keaton después de Birdman por esa película. Y otra llamativa también con dos tramas interesantes, la película de Steve Jobs, el fundador de Apple, que muestra por un lado este ser humano completamente lleno de defectos y lleno de talentos, y es un gran retrato de su vida en 3 momentos cumbres de su carrera, y por otro lado la historia de una empresa y cómo empezó con tantos tropiezos y con tantos, pues una historia de éxito que empezó también con bastantes fracasos. Con respecto a Star Wars, y menos mal estoy lejos de Xavi, desde que mis hijos van a cine solos, estoy en huelga de todas las películas que sean infantiles. Creo que es una saturación que ocurre con los años. Uy, y por un tiempo voy a apartarme de las películas que no sean estrictamente para Star Wars. Bueno, Star Wars es una historia de amor, ante todo. Pero con muñecos y personajes y No, cosas no, que son no, legos. no son muñecos, es amor en otra época de la vida, ¿no? Es ciencia ficción, pero es amor. Y eso es lo más importante, porque esto ya no es un spoiler, es decir, no arruinamos a nadie si decimos naturalmente que Darth Vader estaba en el lado bueno de la fuerza y luego se vuelve al lado malo, pero a través del amor se da cuenta de lo que ocurrió a través de su hijo. No voy a decir lo que ocurre en esta última para quien no lo haya visto, pero yo creo que es importante. Ante este comentario recomiendo revisitar la película de 1977. Cuando se acabe y esta entonces época seguramente, y luego ya puestos a polemizar, se ha hablado, y termino muy rápido. No, cuando uno habla de aplaudir en el cine, a mí se me erizan los pelos. En el cine no se aplaude. Purista. Ni se comen palomitas, ni se beben Pues bebidas carbónicas con una cañita que hace ruido. En el cine hay que atender a lo que se va. Hay que estar atento. la iglesia Hay que quedarse hasta que terminan todos los créditos, porque una de las mayores atrocidades que ha cometido la Academia del Cine es, en todos sus 83 años de historia que se dan premios, no dar un Oscar a los mejores créditos. Oiga, hay una película que se llama El Guateque, protagonizada por Peter Sellers, que es desternillante, que tiene los mejores créditos de la historia del cine. Pues en eso tienes razón. Eso es Hay películas con muy buenos fabuloso. créditos. El trabajo que hay detrás de esa obra de arte, con esos créditos, no voy a explicar cómo son, yo invito a la audiencia a que lo revisite. Eso es una maravilla, una auténtica maravilla. Por lo tanto, el cine tiene mucho más que irse de fin de semana a sacar a la familia de casa y entretenerse un rato. Cuando uno va al cine es un assignment, como dicen aquí. Uno tiene que ir a aprender cosas, tiene que poder luego opinar con conocimiento de causa de lo que ha visto, porque si no es una pérdida de tiempo completa, es estarse disfrutar, 2 horas en la oscuridad. Es una distracción. Claro, Ir a divertirse, a divertirse, comer pero palomitas. no, pero oiga, cómase las palomitas ¿Sabes cuando una- salga usted del cine, porque si no molesta al de calle? al lado. Oiga, A ti, pero el resto de la gente fíjese, también está fíjese, comiendo para los palomitas. puristas de la radio como usted, el sonido, eso es imprescindible. Si a mí me arruinan un sonido en Star Wars de BB-8 adelantándose en el desierto con un señor masticando un popcorn, váyase a su casa. Bueno, en descargo debo decir que en esta función de Star Wars, un señor que estaba al lado mío estaba todo el tiempo viendo su teléfono celular, hasta que lo sí es increpé y grave. le dije, ¿viene a ver su Eso teléfono sí que no, celular sí. o viene a ver la película? Pensé que se iba, y me dijo, no, sorry, no debo hacerlo. Ahora, debo aclarar a Javi que es una distracción o una religión ir al cine, pero bueno, me entiendo su purismo. En descargo nada más de las películas infantiles, para Muni, quiero decir, cada vez se hace un cine infantil más inteligente. Y perderse de las películas infantiles me parece un Ya grave me las crimen. vi todas. Por Pero me las vi ejemplo, todas. las películas de Shrek, las de Finding Nemo, Sí, las de está Toy todas, Story, me las sé de Inside memoria. Out, verdaderamente Pixar, son Pixar. son Cualquier obras cosa que haya de hecho arte Pixar diseñadas es una para un obra de público arte. cada vez más general y extremadamente Y ya no Me son las sé películas completas, infantiles. completas. Ya Ya no no son son películas John Lasseter, infantiles. exactamente. Bendito John Lasseter. Yo creo que se hiciera un Oscar a los créditos el año pasado, tal vez antepasado. Fue la película esta de La Grande Belleza, la Sí, película señor. sobre los Sorrentino. créditos. Son impresionantes porque Impresionante. los van pasando los créditos mientras una embarcación navega por el río en Roma y uno va viendo todos los puentes de Roma pasar mientras pasan los créditos. Sí, la Vamos a dar el música. Oscar a los créditos aquí en Club de Prensa, ¿qué les parece? Está bien que los inventemos un día. Está bien que los inventemos un día. Ya regresamos a Club de Prensa.
Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Pepe, Ricky Gervais es uno de los grandes humoristas ingleses. Ha presentado además aquí en Estados Unidos distintas ceremonias del cine y grandes galas muy célebres. Y en algunas ocasiones se lo ha criticado muchísimo por parte del público estadounidense. En la revista Time acaba de publicar un artículo titulado La diferencia entre el humor americano, es decir, el humor estadounidense, y el humor inglés. El humor inglés, como sabe todo el mundo, es un humor verdaderamente fino y tradicionalmente muy reconocido y muy respetado. Dice el señor Ricky Gervais, comparando los dos tipos de humores, el estadounidense y el inglés, lo siguiente. Dice que los estadounidenses no ocultan sus esperanzas ni sus miedos. Dice que los estadounidenses aplauden la ambición y además abiertamente recompensan el éxito, o sea, aplauden el éxito. En cambio, los británicos se sienten un poco más confortables, más cómodos los ingleses con los perdedores, prefieren a los perdedores y demás. Y señala también el señor Ricky Gervais que, por ejemplo, a un inglés no se le ocurriría jamás en la mañana, después de saludar o de despedirse a alguien al principio de la mañana, decirle have a nice day, tenga un día lindo, tenga un buen día, porque eso les parece una cosa más bien ridícula, porque uno no puede andar pensando en ese asunto de que la felicidad debe estar presente en cada segundo de la vida. ¿Está usted de acuerdo con esa comparación entre el humor inglés y el humor estadounidense? Absolutamente. Yo creo que el artículo de Gervais, que leí la semana pasada, me pareció extraordinario. Creo que es muy profundo en sus observaciones, especialmente cuando uno ha vivido aquí tanto tiempo y lo compara, por ejemplo, con el humor mexicano, ¿no? Porque uno llega a este país con la percepción de que el humor americano es un humor simple, burdo, gráfico, ¿no? ¿Te acuerdas de la época de Jerry Lewis, ¿no? Etcétera, donde tenía el hombre que caerle una calabaza en la cabeza y pegarse, o el gordo y el flaco, ¿no? Que tenían que tropezarse para que te pudieras reír. Entonces tú llegas con la percepción de que es un humor muy ramplón, ¿no? Muy gráfico, que realmente no tiene profundidad, ¿no? Pero cuando lo explica Gervais, por ejemplo, la diferencia con los británicos, en el sentido de que el humor americano siempre va hacia el lado optimista, ¿no? Mientras que el humor británico es más gris, ¿no? Me hizo acordar algunos poemas, ¿no? De Yeats, que decía que alguien debe tener sangre irlandesa porque aún en los momentos más extremos de felicidad, estás consciente y seguro que la tragedia está a la vuelta de la esquina, ¿no? Y creo que es un humor negro que se parece más a los mexicanos, por ejemplo, ¿no? Donde jugamos con la muerte, donde jugamos con la desgracia humana, que el humor americano, ¿no? Entonces esa visión, esa percepción de que es un humor simple, pero al mismo tiempo positivo, que va hacia adelante buscando sacar lo positivo de la vida, me parece que es muy acertada. Yo creo que hay veces se tiende a pensar que el humor inglés es más sofisticado y es como un mejor humor que el humor americano. Yo no creo que eso es cierto, sino porque el éxito de una serie como Friends en toda Europa y en toda América Latina. Lo que pasa es que hay humor bueno y malo. Lo que sí es cierto es que el humor no se traduce de una cultura a otra con tanta facilidad. Y en lo que, por ejemplo, en Colombia es una burla, en Estados Unidos puede ser una ofensa, esta forma de este humor negro inglés en algunas personas puede generar alguna reacción. Particularmente el humor inglés lo que tiene, y dice Ricky Gervais, es que esconde las emociones con ironía. En este país las emociones son más explícitas, son más lícitas. Estar feliz es lícito. Quizás en otras culturas estar feliz es un poco preocupante o es un poco algo que no va a durar. Aquí en Estados Unidos hay una frase que se dice muchísimo, que es el just kidding. Just kidding es básicamente, no tiene una traducción exacta, es por molestar. Sí, era broma. Estoy bromeando. Para volver obvio cualquier humor que pueda ser ofensivo. Entonces respeto por el otro y la capacidad de no ofender a los demás es una cosa muy americana. Pero yo sí pienso que el humor más universal, el que por lo menos más ha salido de las fronteras, es el de Estados Unidos, que nos parece tan tonto. Dorito Toribio. Ha dicho, yo creo que Muni acaba de dar la clave. Yo no creo en los tipos de humor. Yo creo que es que hay humor bueno y hay humor malo. Es verdad que el humor británico tiene ciertas características. Hay más ironía, hay más uso del sarcasmo. Nunca hay la aclaración del just kidding. Nunca nadie te dice que está bromeando, con lo cual a veces te quedas, no sabes muy bien si era un chiste o no era un chiste. Es verdad que tiene ciertas trazas, pero también es cierto que tiene mucho que ver con el humor estadounidense, a diferencia de otro tipo de humor europeo. Por ejemplo, se ríen mucho de sí mismos, algo que no hacemos tanto otros países. Recurren mucho al sexo los dos, algo que se da tanto en el humor británico como el estadounidense. Volviendo al artículo de Gervais, a mí no me parece buen humorista, nunca me lo ha parecido, me ha parecido siempre más bien un maleducado, y que él se justifique a sí mismo, con perdón si nos está escuchando o está viendo Club de Prensa en este momento, pero
Que él se justifique a sí mismo y justifique sus faltas de respeto como cuando a Salma Hayek y Antonio Banderas en la presentación de los Globos de Oro, primero se burló del acento, después dijo que no se le entiende y después les llamó camareros de la sala. Que él justifique su mala educación diciendo que es humor británico, a mí personalmente me ofende. Mientras estaba leyendo el artículo me iba enfadando poco a poco, porque hay otros grandes humoristas británicos, como los Monty Python, que nos encantan a todos y que nunca le faltaron el respeto a nadie, o como Mr. Bean, que está en las antípodas de Gervais, ¿no? Este señor tan amable que se reía de sí mismo el primero, y que ese para mí es el que me parece el humor británico. Pero justificar los insultos o la mala educación diciendo que esto es humor británico, a mí no siempre me lo parece, pese a que reconozco que es un personaje muy popular en todo el mundo, incluido en Gran Bretaña, ¿no? Xavier Vilá. Yo discrepo y creo que sí que va por barrios el humor, que el humor es distinto, depende de donde uno sea y de las circunstancias que le rodean y de la idiosincrasia del sitio, y el ejemplo paradigmático es el humor de las Islas Británicas comparado con el humor de Estados Unidos. A mí que Gervais diga que no es verdad que los americanos no entienden la ironía, me parece un error garrafal. Los americanos no entienden la ironía, en general. No tienen ni idea de lo que es la ironía. Y si uno sale a la calle aquí y oiga, hay un chiste corto y famoso al respecto que se cuenta en Londres, que un tipo se encuentra a otro y le dice, hombre, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Y le responde el otro, pues mira que tú. Es decir, que uno le pregunta cómo le va la vida, el otro, pues tú estás peor que yo. Eso es ironía. Eso aquí no se entiende. No se entiende para nada. Es decir, que yo creo que eso tiene que ver con el modo de ser. Oiga, en Inglaterra viven aislados, es una isla, es otro modo de entender la vida que en Estados Unidos. Y eso se aplica al humor, pero se aplica a la comida, pero se aplica a tantas cosas de la vida. Y este es un ejemplo más. Ya ni le cuento en otras partes de Europa, pero Doris, es que el humor es distinto dentro de España, sí, dentro de Italia, dentro de Alemania. Hay distintas zonas donde la vida discurre de diferentes modos, y eso se aplica también a esta realidad. Y luego lo último que quería decir es que lo que me fastidia un poco de esto es que esto es muy anglosajón, este tipo de conversaciones. Yo no recuerdo que nosotros tengamos en nuestros países este tipo de comparaciones, que hablemos de estas cosas y que se hagan rankings al final del año sobre cómo la ironía funciona en un sitio y en otro. Y no sé, es un debate, por lo tanto, que estoy menos acostumbrado a tener porque no discurre los canales mainstream de nuestras publicaciones. Bueno, en el caso de España, una de las grandes películas de los últimos tiempos, la más taquillera de todas las épocas en España, fue Ocho apellidos vascos. Sí, señor. Esta película donde hay un noviazgo entre un andaluz y una vasca, se burlan además de todos los prejuicios típicos españoles, porque para muchos andaluces, por supuesto esto en clave de humor, los vascos son unos terroristas, y para muchos vascos los andaluces son unos borrachos que no hacen nada, y esta película habla muchísimo de estos tópicos y lo hacen de una manera magistral. Incluso se estrenó hace poco también Ocho apellidos catalanes. Sí, señor. Y eso lo demuestra, las variedades de humor dentro de los países. Ya le hablo dentro de los países. Por lo tanto, por eso discrepo aquí con la concurrencia desde ese punto de vista. ¿Alguna opinión para...? No, yo pienso que el humor primero es una forma de interpretar las emociones y lo otro es una forma de describir las culturas. Y de esa manera es difícil entender la cultura vasca, por ejemplo, para un colombiano, pero hay ciertas reglas universales que hacen que un colombiano pueda disfrutar esa película. Pienso que es subjetivo. Sí, yo también pienso que hay diferencias evidentemente culturales por regiones, eso lo entiendo, eso me parece un poco obvio. Pero creo que sí hay características que hacen que un humor sea distintivamente diferente de otro, ¿no? En el caso específico de los mexicanos, con el que estoy más familiarizado, es el hecho de que uno se ríe mucho de sí mismo. No se toma muy en serio, no tomas muy en serio la vida, no tomas muy en serio la muerte y no tomas muy en serio la desgracia. De tal manera que a lo mejor seríamos campeones en un certamen de ironía, porque todo nos parece que lo puedes ver desde cualquier otro punto de vista, ¿no? Y entonces ahí ves en México, por ejemplo, un sepelio, dices, bueno, ¿por qué se ríen de la muerte? En México un sepelio es una celebración de la vida. En México se cuentan chistes en un sepelio. Yo no sé en cuántos lugares del mundo puedes ir a un sepelio y la gente está tomando café, tomando trago, contando chistes, jugando nalgadas y jugando burro. Y todo está bien, no hay ningún problema. Entonces, cuando tú ves el humor es simplemente una traducción de una cultura, de una cosmogonía, que se traduce en eso, en la irreverencia hacia la muerte y hacia los muertos. Y la caricatura más clásica de México es un charro con un sombrero enorme, con un bigote enorme, que está poniendo su pie sobre una calavera y dice en su sombrero, me vale madre.
Entonces, eso tienes que entenderlo como mexicano para saber cómo se traduce el humor, ¿no? Y en ese sentido, coincido con Muni, más que con Javi, son una traducción básicamente cultural de nuestra visión del mundo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington para despedirnos. Gracias Javier Vilá, Dorito Toribio, José López Zamorano y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana nuevamente en este programa.